¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos para comenzar Agenda Económica, 8:02. Aquí en CNN Chile iniciamos esta media hora de revisión de las informaciones más importantes del día. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias, que ya está listo para que adelantemos algunos de los temas que tendremos en el día de hoy. Por supuesto, partiremos hablando de la intervención que ha anunciado el Banco Central. Ayer por la noche, bien tarde, publica este comunicado donde anuncia una intervención directa en el mercado cambiario chileno, 25.000 millones de dólares a través de dos instrumentos distintos. Va a intervenir con más liquidez de dólares en el mercado y de esta manera entonces tratar de revertir esta tendencia al alza tan fuerte que hemos visto en las últimas semanas, que ayer llegó a registros de 1.000 pesos con 1.051 pesos por unidad de dólar. Y eso evidentemente, ese registro tan alto, además de la tendencia que había mostrado antes, según la presidenta del Banco Central, estaría alejándose de los fundamentales, de los elementos centrales que explicarían un mercado cambiario más sano desde ese punto de vista. Ya les contaremos cuál fue la argumentación del Banco Central y también qué es lo que ha dicho la presidenta del banco, Rosana Costa, en una entrevista con el Diario Financiero esta mañana. Por otro lado, vamos a estar hablando también de la operación Rentas y estaremos en la entrevista del día de hoy con el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, quien nos va a acompañar en Agenda Económica. 20.800 millones de dólares fue la recaudación que se alcanzó en la operación Renta 2022 respecto a los impuestos que se debían tributar el año pasado. Es un dato récord y que se explica por distintos factores, fundamentalmente por mayor liquidez que había, también en parte colaboró los retiros previsionales. El segundo retiro, que era el que pagaba impuestos efectivamente, aportó cerca de 130 millones de dólares. Tendremos la posibilidad de profundizar en este tema junto a Hernán Frigolet en unos minutos acá en Agenda Económica. Y por otro lado, les vamos a contar también de un interesante estudio que publica hoy día el diario El Mercurio. Es una encuesta, un sondeo que se aplicó a más de 70.000 ciudadanos. En esta consulta se preguntaba respecto a temas no tan específicos del sistema, sino más bien a cómo se evaluaba el sistema y el rol de cada uno de los actores. Y hay un dato que es bien revelador. El 43% de los encuestados no está dispuesto a ahorrar más parte de su sueldo para mejorar las pensiones. Es un dato clave porque sabemos que, independiente de las características del sistema, aumentar los montos de ahorro es un asunto ineludible para el desafío que tiene la próxima reforma de pensiones en nuestro país. Este sondeo, realizado entre otros por Criteria, el Centro de Políticas de la Universidad Católica, y las AFP Provida y Plan Vital, es bien interesante por la magnitud de personas que encuestó, más de 70.000 personas, como decíamos, y los temas que aborda. Ya estaremos revisando más detalles, hay otras respuestas bien interesantes que refleja este sondeo. Y por otro lado, esta es una mala noticia, sin duda. En China se conocieron datos del crecimiento económico del segundo trimestre y el país asiático se contrajo durante los 3 meses anteriores, en una noticia que era previsible dado las condiciones de confinamiento a las que tuvo que someter a su población el gobierno chino, precisamente por el COVID-19. Eso generó enormes dificultades en centros productivos, en algunos de los terminales portuarios más importantes, y se refleja precisamente en esta caída de 2,6% entonces del segundo trimestre. Ya les contaremos más también de lo que significa para la economía global, donde los temores de una recesión este 2022 van creciendo semana a semana. Y vamos a partir revisando los resultados de los mercados a esta hora, con números positivos en Europa, pero en Asia en terreno negativo. Así comenzó esta jornada, este día viernes en Europa. Las bolsas del Eurostoxx, ponderadas en este indicador, suben más de 1%. En Londres, en tanto, está en un nivel similar, 0,98% de ganancia. Más temprano el Nikkei cerró con alza de 0,54%. El Hang Seng, en cambio, tuvo otra fuerte caída, 2,19% de baja para el indicador de la bolsa de Hong Kong. Ayer el IPSA cerró con una ganancia, 0,36%, superó los 5.130 puntos, mientras que el Dow Jones en Estados Unidos cayó 0,46%. Y ya les contábamos del dólar, llegó a un valor de 1.051 pesos en el mercado local.
Bien, vamos a partir revisando, por supuesto, el detalle de este anuncio que hizo el Banco Central anoche con la decisión de intervenir finalmente en el mercado cambiario. Ha sido una semana intensa para el banco porque además de la reunión de política monetaria, habíamos partido la semana con un comunicado que decía otra cosa completamente distinta. El Banco Central hacía un análisis respecto a las razones por las cuales estaba subiendo el precio del dólar en nuestro país y descartaba en ese momento una intervención. Días después, entonces, revierte esa medida y han anunciado esta intervención por 25.000 millones de dólares. Y es un programa de intervención cambiaria bien directo que se justifica, según lo que explica el banco en su comunicado, porque en los últimos días la depreciación del peso chileno o el aumento en el precio del dólar, que es la otra cara de la misma moneda, se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente altas, dice, lo que ha tensionado la formación de precios en el mercado cambiario local. Esa es la razón principal por la cual el Banco Central decide intervenir, a pesar de que ven también que el dólar se está fortaleciendo en todo el mundo, no solo acá en Chile, ha subido a nivel global un 7% desde comienzos de junio, dice el mismo Banco Central. Ahora, lo que resalta es que la persistencia de este escenario eleva la probabilidad de que se generen distorsiones significativas en el funcionamiento del mercado financiero en general. Eso es lo que detecta. Lo que llama la atención es que lo haya detectado justamente hoy, en las últimas horas, y no un par de días antes, en el contexto de la reunión de política monetaria, por ejemplo, donde no se daban señales de esta intervención, o bien en el comunicado que habían emitido algunos días antes, donde no se apreciaba la misma preocupación por este funcionamiento del mercado financiero en general. De esta forma, entonces, el Banco Central lo que va a hacer es generar liquidez en dólares en el mercado, inyectar más oferta por un monto de hasta 25.000 millones de dólares desde el próximo lunes, 18 de julio, y lo hará hasta el 30 de septiembre de 2022 por la vía de dos instrumentos. De esta manera, entonces, si bien el mercado monetario, dice el banco, está funcionando de manera adecuada, el Consejo considera apropiado ofrecer de forma preventiva este programa para ir generando de esa manera más liquidez en dólares. En el diario financiero esta mañana, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, se refirió a este tema también. Vamos a leer dos párrafos bien destacados y que muestran de alguna manera cuál es la interpretación que está haciendo el Banco Central sobre la situación del precio del dólar. Descarta de partida que esto se deba a los precios récords que se ha visto en los últimos días. Hay asuntos de fondo, dice la presidenta del Banco Central. Nuestro objetivo es que el tipo de cambio, dice, se ubique en un nivel más coherente con sus fundamentales, evitando otros efectos negativos en el mercado. Y es eso precisamente lo que se le ha criticado por parte de distintos actores y economistas en el mercado local, que se ha criticado al banco, que quizás reaccionó tarde, porque estos fundamentales estaban anunciando algo antes, que había aquí algo raro en el precio del dólar, fundamentalmente porque ha subido con mucha fuerza en muy pocas semanas. Revisemos otro de los párrafos de esta entrevista que dio al diario financiero y que aparece publicada el día de hoy, donde Rosana Costa profundiza además que ven mercados tensionados a nivel local. Se ha visto intensificado cuando el mercado rompió el valor de 1.000 pesos, pero, dice, no hemos observado problemas de liquidez, que es uno de los temas que tiene que monitorear y observar con cuidado el Banco Central. Dos definiciones entonces de Rosana Costa, la presidenta del banco, en el diario financiero esta mañana, donde profundiza en esta situación. 8:10. Vamos a ir a otro tema. Ayer por la tarde, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, estuvo aquí en Agenda Económica PM analizando los temas de la contingencia. Evidentemente que uno de los más importantes tiene que ver con la inflación que se está viviendo en nuestro país. La entrevista, que fue antes del anuncio del Banco Central sobre esta intervención cambiaria, abordó largamente el análisis que tiene el gobierno respecto a la situación inflacionaria y a los efectos también de la política fiscal. Escuchemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sin duda que preocupa porque es una cifra que golpea a la gente, ¿cierto? ¿A dónde vamos a llegar, cree usted? Por lo menos si uno se guía por las proyecciones de mercado, por las proyecciones últimas del Banco Central en el anterior informe de política monetaria, es cierto, deberíamos tener unos 3 meses más de inflación alta y de ahí comenzar a converger, pero con gradualidad.
Bien, ahí entonces la mirada del ministro de Hacienda respecto a las proyecciones también de esta inflación que debería empezar a ceder hacia fines de año, decía el expresidente del Banco Central. Y se refirió también al episodio que se vivió la semana pasada cuando se generó cierta tensión entre el gobierno y declaraciones que vinieron desde el gobierno respecto al mismo banco. Cuando el propio ministro planteaba que era necesario que quizás que el banco expusiera su mirada sobre lo que estaba ocurriendo en relación al precio del dólar, y cuando la ministra Camila Vallejo también planteó que era necesario que el Banco Central se refiriera a esta materia, lo que fue interpretado por algunos actores del mercado como una amenaza a la autonomía del banco. Esto fue lo que dijo Mario Marcel al respecto. En un momento como el que hoy día estamos viviendo, en el cual hay mucha desorientación en los mercados, en lo cual se está generando mucha incertidumbre de hacia dónde está yendo la economía mundial y la economía local, es importante que las voces con autoridad en temas económicos se puedan escuchar. Entonces es muy bueno que una institución autónoma, ¿cierto?, tenga su propia voz. Ahora, claro, quizás la manera de decirlo no fue lo más elegante, en fin, eso yo lo concedo sin ningún problema. Son las 8:13. Vamos a ir a otro tema para analizar más detalles de este estudio que publica hoy día el diario El Mercurio sobre las pensiones y en particular la visión que tienen los ciudadanos en esta materia respecto al rol de una serie de actores en la reforma que se tiene que llevar adelante. Este estudio fue desarrollado por Criteria, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y AFP Provida y AFP Plan Vital. Y hay una pregunta, como destacábamos al comienzo del programa, nuestro resumen, que es bien relevante. El 43% dijo que no está dispuesto a ahorrar un porcentaje mayor de su sueldo para mejorar su pensión. Esta es una de las preguntas y quizás de las más significativas que tiene esta consulta, que alcanzó a más de 71.000 personas en este sondeo que evalúa el rol de los políticos, las AFP, el Estado, y que identifica algunas inquietudes en materia previsional. Ante esa pregunta, solo un 29,4% dijo estar muy dispuesto a ahorrar más y un 26,9%, el restante, dice estar parcialmente dispuesto. El dato es bien significativo, como decíamos, porque sea cual sea la propuesta y el modelo que salga de la reforma de pensiones que va a proponer el gobierno en el Congreso, de todas maneras la necesidad de ahorrar más aparece como un asunto, como decíamos, ineludible para el futuro sistema de pensiones. Se necesita un mayor ahorro, venga de donde venga, y eso evidentemente tendrá que ser abordado a la luz de lo que la ciudadanía también está planteando en este tipo de consultas o en los diálogos ciudadanos sobre esta materia. En otro de los temas que es bien interesante analizar, hay una pregunta respecto al rol de los empleadores, al rol del Estado, al rol de las mismas AFP y al compromiso que tienen con entregar mejores pensiones. Ante la pregunta de cuán comprometido creen que están estos actores en ese objetivo, el 48,7% considera que están nada comprometidos los empleadores, el 56% dice lo mismo respecto al Estado, y cuando se pregunta sobre las AFP, de cuál es el compromiso o nivel de compromiso en entregar buenas pensiones de estos actores, el 60,1% considera que están poco comprometidos, un 8,1% considera que está relativamente comprometido y el resto hace una mejor evaluación. Datos bien significativos nuevamente para identificar cuál es la mirada que tienen los ciudadanos respecto al sistema, respecto al futuro rol de los mismos actores y también pensando en cuál es la legitimidad del sistema finalmente y de los actores que integran el sistema de pensiones en nuestro país, un asunto que también será bien relevante para la discusión que viene en el segundo semestre en el Congreso en relación a esta reforma que el gobierno anunció que va a ingresar al Congreso en agosto próximo. Bien, y les contábamos que las noticias que nos dio China en materia económica esta mañana no fueron nada positivas. Una contracción de 2,3% es lo que mostró el indicador de crecimiento económico del segundo trimestre para el gigante asiático. 2,6% para el crecimiento, de caída del crecimiento, en un riesgo de que esto impacte también a nivel global las percepciones sobre una eventual recesión. El riesgo de esta inflación en la economía mundial está aumentando, ha dicho la Oficina Nacional de Estadística de China en esta publicación de datos del día de hoy.
Eso evidentemente es un dato bien relevante porque obedece a asuntos circunstanciales, pero que pueden generar problemas de crecimiento de mayor relevancia en el largo plazo para China. La razón para esta caída del segundo trimestre tiene que ver fundamentalmente con los surgimientos de brotes de COVID en distintos puntos, incluyendo Shanghái, en algunos de los meses de este trimestre. Y eso generó un paro en la actividad bien relevante, fue bien extendido además y generó un impacto en el Producto Interno Bruto del gigante asiático, en unos indicios que algunos leen como señales de una posible recesión para China e incluso para el mundo. Evidentemente que la preocupación sobre esta materia va creciendo de la mano también de otros datos inflacionarios en Europa y en Estados Unidos. De esta manera entonces, con el crecimiento más bajo que de lo que estimaban los expertos, se encienden algunas señales de alarma respecto a lo que está ocurriendo en la segunda economía más importante del mundo y en nuestro principal socio comercial. Con delicioso sabor a frutas. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:19 y como les contábamos, queremos profundizar en los resultados de la operación Renta 2022 que concluyó con mucho éxito y con una recaudación superior a los 20.600 millones de dólares. Para eso vamos a conversar con el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet. Hernán, gracias por el contacto. Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Hernán, ¿a qué se atribuye este buen resultado de la Operación Renta 2022 y estos niveles de recaudación tan altos? Hay tres factores que inciden en esto. Uno, el crecimiento económico del año 2021. Recordemos que este año tributario 2022 está basado en todo lo que pasó al 2021. Y ahí tenemos una economía que creció el 12%. Y eso entonces refleja una situación muy contrastante con el año anterior, que fue de recesión. Y eso explica entonces que tenemos un efecto de la base de comparación baja y que una economía que rebotó de la crisis en forma enérgica se entonces refleja en esta buena resultado en la recaudación. Segundo elemento, el muy buen precio del cobre, que eso generó impacto fuerte en el impuesto primera categoría de las empresas mineras y en el impuesto específico a las actividades mineras. Y tercero, tiene que ver con también un proceso de distribución de utilidades y de distribución de dividendos, y acompañado también por el segundo retiro de los fondos de pensiones, que fue tributable. Y eso fortaleció también lo que tenía que ver con el impuesto global complementario. ¿Cuánto más alto que el año anterior fueron estos resultados, Hernán? En términos de impuesto de primera categoría tenemos un incremento del 65%, y ahí las actividades mineras prácticamente duplicaron, ¿verdad? Pagaron 3.300 millones de dólares de impuesto de primera categoría ahora en el año tributario 2022, y en el año anterior habían pagado algo así como 1.500 millones de dólares. En el resto de la economía tenemos una situación también muy expectante, donde para el resto de la economía la recaudación subió 8.000 millones a casi 12.000, pero ahí tenemos un efecto base, porque antes del año 2020 la recaudación estaba en torno a los 11.000, 11.200 millones de dólares, y por lo tanto ahí hubo una caída y posterior recuperación muy fuerte. Y en términos de impuesto específico a las actividades mineras, estamos recaudando casi 1.400 millones de dólares, y en los años anteriores estábamos fluctuando en torno a los 300, 400 millones de dólares. Entonces ahí un efecto muy potente, explicado principalmente por el precio del cobre. Hernán, ahora, respecto a la composición, a la forma en la que está compuesto y a los pesos de cada uno de los sectores, ¿hay cambios significativos en esta operación Renta? Sí, indudablemente que la incidencia de la minería es destacable. O sea, prácticamente en el impuesto específico se multiplicó por 4, y en términos de impuesto de primera categoría se duplicó lo recaudado en este año, teniendo en cuenta que en los años anteriores no eran años de recesivos para la minería. La minería en general pasó la crisis bastante bien, no tuvo grandes efectos en precios, y los volúmenes transados siguieron estando relativamente normales.
Ajá. Hernán, ahora, lo del año pasado es un año excepcional entonces, por los niveles de recaudación, respecto a las circunstancias en las que estaba, en particular una economía que creció muchísimo, que tuvo inyecciones de liquidez que fueron, como decíamos, fuera de norma, digamos, por el contexto de la pandemia fundamentalmente. Claro, tenemos ahí una recuperación que fue muy vigorosa, que destaca con respecto al resto de los países sin lugar a dudas. Y eso obviamente la recaudación de IVA venía siendo precursora de lo que estamos hoy reflejando también en la operación renta. Los resultados del año 2021 fueron excepcionales y consideremos también que se concentraron mayormente en el segundo semestre del año pasado. Por lo tanto, era esperable tener una situación como esta en la operación renta, pero efectivamente tenemos que descontar ahí aproximadamente un efecto de 3.500 millones de dólares en el diferencial de 8.000 que logramos, que está explicado por la baja base de comparación que representó el año 2020, un año recesivo. Hernán, había un tema sobre el que había particular atención y tiene que ver con el pago del impuesto asociado al segundo retiro, ¿no?, de los fondos previsionales. ¿Cuánto logró recaudar esto y qué efecto tuvo dentro del total? ¿Era un asunto marginal o tuvo algún peso más importante? No, tiene un efecto que es significativo. Yendo directamente a lo que implicó en términos de resultados, eso significa una recaudación de 130 millones de dólares asociado al segundo retiro, que se viene a combinar con una situación en la cual también hubo mayores retiros de utilidades y mayor distribución de dividendos. Entonces, eso llevó a que probablemente los ingresos de una buena parte de los que hicieron retiros fueran también fuertes por otras fuentes de renta, y eso los llevó entonces a tramos más elevados del impuesto global complementario, y la tasa marginal que pagaron fueron más altas. Entonces, ahí se explica el resultado de los 130 millones de dólares en recaudación asociado al segundo retiro, que era el tributado. ¿Y eso era esperable o no, Hernán? Nosotros teníamos la certeza de que iba a generar una recaudación. Lo que pasa es que como se combinó con estas otras fuentes de renta adicionales, y que además la economía tuvo un repunte muy vigoroso y se pagaron normalmente bonos en el año 2021, sobre todo en el segundo semestre, eso hizo que los que retiraron y que pertenecían a los ingresos medios y altos, obviamente el retiro quedara entonces catapultado a tasas marginales mucho más elevadas. Y ese efecto no lo teníamos previsto, sabíamos que iba a generar un elemento de recaudación, pero el efecto conjunto con las otras medidas que repercutieron sobre el ingreso era difícil de prever antes de haber computado que la economía creció casi 12% el año pasado. Pero fue como una especie de simulación de una base más amplia, ¿no?, de quienes pagan este impuesto. No necesariamente más amplia. Lo que nos quedó claro es que el segundo retiro ya también tuvo una fuerte concentración en hogares de ingresos medios y altos. Y para ello entonces esta fue una fuente adicional de otras buenas fuentes de renta, que puede haber sido reparticiones de dividendos, mayores retiros si eran del mundo pyme, y obviamente eso los hizo avanzar más en los tramos del global complementario. Hernán, una última pregunta que tiene que ver más bien con el procedimiento. Esta operación renta estuvo marcada por algunas críticas de distintos gremios, sectores, desde el Colegio de Contadores también, respecto a la forma en la que se fue implementando. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de la manera en la que se llevó adelante la operación renta, a pesar de esos puntos de crítica que se plantearon en su momento? Mira, en general, desde el punto de vista de las declaraciones que fueron observadas, tenemos un número que se mantiene estable a lo largo del tiempo, en torno a 500.000 declaraciones que son observadas, de un contexto de 4.400.000 aproximadamente. Y de esas 500.000 que están observadas, la mitad corresponde a descuadraturas que generan una inconsistencia que nosotros no podemos validar. Y en ese sentido, lo que se entrega en una declaración jurada versus lo que después se traspasa al formulario, hay un diferencial. Y ahí entonces nosotros eso lo dejamos y informamos al contribuyente de cuál es la consistencia de descuadratura que hay en ese caso. En otros casos, las inconsistencias tienen que ver más bien con nuestros análisis de riesgo.
Y ahí es una situación un poco más compleja porque se sitúa en un análisis más de los flujos que se nos están entregando, de las evoluciones que se presentaron en los negocios de unidades similares, y nos parece entonces que lo que se está presentando en la declaración puede tener algunos errores voluntarios o involuntarios. Bien, Hernán, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que estén muy bien, Sebastián, muy buen día. Igualmente, hasta luego. 8:28, estamos cerrando agenda económica, pero antes de irnos queremos actualizar la información respecto al precio del dólar, que después de la intervención del Banco Central anunciada anoche, cae con mucha fuerza. De hecho, ya pierde el piso de los 1.000 pesos, está cotizándose a esta hora en 999, caída muy fuerte, superior a los 50 pesos entonces para la moneda norteamericana. El mercado ya empieza a reaccionar y de manera bien rápida ante este anuncio del Banco Central, que tendería a llevar a la baja entonces el precio del dólar en el mercado chileno. Y ojo, que la intervención se va a concretar recién el lunes, pero ya el solo anuncio genera una respuesta de parte del mercado, una decisión o un reflejo más bien del efecto y de la magnitud de la intervención que ha anunciado el Banco Central. 8:29, estamos cerrando agenda económica, gracias por acompañarnos. Ya viene Ivo Goich y las noticias express aquí en CNN Chile.